Seguimos en Radar con Juan Carlos Varela y su equipo y en este bloque hablamos de educación. Isabel, mañana empiezan las clases en los colegios públicos del país y hace poco salió el informe Nación del PNUD con unas cifras realmente alarmantes en unos temas. Resulta que el 31% de los niños entre 3 y 4 años no pueden reconocer un color y esa cifra sube a 66% en áreas rurales. ¿Cómo evalúa la campaña de Varela el trabajo que se ha hecho estos 5 años en el Meduca? Educación es uno de esos temas donde Panamá tiene una deuda pendiente importante con la población de hace muchísimos años y esa deuda se sigue manteniendo. Nuestra propuesta de gobierno trabaja en dos niveles. Primero, el tema de la reforma que tiene que hacerse y que es un tema además de largo plazo, pero lo inmediato, Sabrina, porque nosotros necesitamos trabajar para darle oportunidades a la gente y para que los jóvenes, sobre todo, tengan opciones para insertarse en el carril del desarrollo. ¿Cuál es esa propuesta? Educación bilingüe y escuela vocacional. Pero escuela vocacional, como no se ha visto en este país, del más alto nivel, con tecnología, para permitir que carreras que son de inmediata inserción en el mercado y que tienen un impacto en sectores como son el sector turismo, que es un sector que nosotros vamos a impulsar y que está comprobado que es el sector económico más redistributivo que hay, el sector logístico que es fuerte en Panamá, el sector marítimo que es fuerte en Panamá. Panamá tiene diversos sectores económicos pujantes, todos girando alrededor de los servicios y para eso se necesita hablar inglés. Tú abres el periódico, tú ves las opciones de puestos de trabajo y una cosa es si dominas el idioma inglés, donde estás prácticamente doblando el salario, y otra realidad es si no tienes esa opción. Y es algo que puede tener solución inmediata. Entonces, educación bilingüe, escuelas vocacionales es el tema de inmediato, en paralelo a la atención ya de mayor largo plazo, que tiene que ser en base al consenso nacional porque es un tema prioritario de la agenda de Estado, no de la agenda de gobierno. Ustedes hablan de educación bilingüe, pero para que haya educación bilingüe de calidad necesitas buenos profesores. Y en el país no hay suficientes profesores que hablen un buen inglés. ¿Cómo piensan solventar esa brecha que hay de profesores? Vamos a trabajar en eso de inmediato. Vamos a mandar a nuestros profesores graduándose de inmediato 1 año a formarse en inglés. Y esos son los sectores donde tenemos que dedicar los recursos. Y hemos hecho los números y los costos. Y créeme, no cuesta tanto agarrar un grupo importante de profesores a formarse en el idioma inglés de manera inmediata para poder en el 2015, 16 de inmediato empezar en las escuelas con una formación bilingüe real, no con una materia en inglés, sino con diversas materias que se dictan en el idioma inglés. No tenemos que inventar el modelo. En este país hay varias escuelas privadas donde los muchachos salen hablando los 2 idiomas, el modelo está, necesitamos los profesores y tenemos la manera de formarlos de inmediato. Hay una campaña que promete aumento salarial a los docentes y de hecho, Dios no lo quiera así, estos últimos días, precisamente cuando va a iniciar clase, se hablan de protestas exigiendo los docentes mejor paga. ¿Ustedes tienen esa proyección? Porque veo que hay 50 escuelas nuevas por construir, que es lo que ustedes plantean aquí, porque no solo es un tema de calidad de docentes, sino también la infraestructura donde el docente de clase son muy deprimentes en nuestro país. Yo siento que es totalmente justo a los docentes que se están graduando en este momento y a los que inclusive que están en el sistema, que ya tienen educación superior, no solo el bachillerato, pagar el salario que se merecen. O sea, hay que ajustarle el salario a los docentes del país, ajustarles y exigirles también el tema de la capacitación, el tema de la formación, el tema de su capacitación mensual en base a la materia que dictan. Pero estoy consciente que sí hay que hacer un ajuste a los docentes del país. Porque ¿qué pasa? ¿Qué está pasando hoy? En las escuelas superiores de formación de docentes que hay, los institutos que se han formado, hay hasta 15. O sea, no hay suficientes entrando a la carrera ahorita porque sencillamente ven que el salario es muy bajo para la responsabilidad que tiene un docente de ir a vivir a la montaña, de ir a vivir, desplazarse donde está su familia, todo ese tipo de cosas. Ven que trabajan ellos 9 meses al año, más el mes de capacitación, de preparación, contra los estamentos de seguridad que se les ha subido. O sea, yo estoy a favor de haberle subido a los estamentos de seguridad salario, pero toca ahora hacer justicia con los docentes del país. Hay un tema muy puntual. Panamá tiene una deserción escolar de casi un 35% en la educación media. Más de casi 200.000 jóvenes no terminan la secundaria. Ese es un objetivo del milenio que tenemos que cumplir. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Fortaleciendo la beca universal en la educación media para que nadie abandone eso por falta de recursos, construyendo nuevas escuelas con mucha prioridad en la escuela vocacional y ampliando la cobertura
y el contenido y la capacidad de muchas escuelas existentes en todo el país. Los ciudadanos están cansados en Panamá Oeste por diversos problemas, sobre todo el mal servicio del transporte. Escuchemos una pregunta. El principal problema yo digo que sería el transporte, ya que si tú ves aquí en La Chorrera existen muchos piratas y si existiera un buen transporte no existiese ese tipo de servicio pirata aquí en La Chorrera. Y piratas en Chorrera y piratas aquí en la ciudad capital, transportistas que hemos fueron estado allá, indemnizados y ahora Villalucre, hemos estado por no todas son áreas. Diablos Rojos chiquitos, porque fueron indemnizados con los Diablos Rojos y compraron buses chiquitos. ¿Qué va a pasar con eso? Yo he sido claro de que hay que iniciar de inmediato la línea 2 y la línea 3 del metro y construir una autoridad metropolitana de transporte que integre el Metrobús a un servicio eficiente de las 3 líneas del metro en la ciudad. Una autoridad metropolitana de transporte compuesta por las 4 alcaldías que impacta, Arreján, La Chorrera, Panamá y San Miguelito, la sociedad civil y el Ejecutivo, para que sea un modelo tipo ACP y que ese sistema de transporte metropolitano eficiente le dé calidad de vida al pueblo panameño. Estamos comprometidos, inclusive hemos hablado de ratificar al ingeniero Roy en el tema de la Secretaría del Metro, porque ha sido una persona que sentimos que ha cumplido a tiempo y un proyecto tan importante como este, que va a ayudar mucho al pueblo panameño, del cual nosotros fuimos parte desde un inicio cuando lo impulsamos, cuando estábamos en su momento en el gobierno. Entonces, yo creo que hay que mejorar el sistema, mejorar el servicio y sobre todo la terminal norte de transporte, que tiene que construirse, y otra terminal en el oeste, para que las rutas internas lleven a los ciudadanos a estas terminales y entonces ellos entren de inmediato al sistema masivo. Hay muchas críticas, Milton, a que los subsidios han sido utilizados políticamente, sobre todo ahora en tiempos de campaña. Sin embargo, leyendo el plan de gobierno de ustedes, veo que proponen ampliar esos subsidios, incluso bajar la edad de 100 a los 70. ¿Qué tienen que decir con esto? Cuando tienes una economía que crece velozmente, como esta ha estado creciendo por ya 2 periodos presidenciales, tú tienes que comprender que hay un grupo importante de la población que se beneficia de ese crecimiento, pero hay un grupo que queda rezagado, a veces por razones de salud, a veces por razones de dónde viven y en otras ocasiones por su nivel educativo. La única forma de mantener la paz social y de poder incorporar a esas personas al desarrollo, no así solo al crecimiento económico, sino al desarrollo, es muchas veces a través de subsidios. Se empieza con subsidios y luego lo importante es que el programa de subsidios no sirva para mantener a los pobres contentos con ser pobres, sino que se utilice para sacar a los pobres de la pobreza. Que tenga un plan de salida también, no Tiene que solamente de tener entrada. una razón de ser y una forma de pasar a esa persona que está en necesidad a que no necesite. Y cuando tú utilizas los subsidios de forma política, te lo doy si te inscribes en el partido, no te lo doy si no te inscribiste, entonces no es una política social, es una política clientelar. Cuando planteamos la profundización de subsidios, también estamos hablando de la focalización de subsidios a las personas que realmente lo necesitan. Aquí tenemos personas que lo están recibiendo y no lo necesitan. Yo conozco ganaderos que reciben 100 a los 70 y lo usan para pagar a los peones, porque no lo necesitan. Y conozco casos de personas que tienen necesidades acuciantes y que no reciben ningún tipo de apoyo social. Entonces, el primer elemento es dárselo a quien lo necesita durante todo el tiempo que lo necesite y luego aquellos que se puedan sacar de la situación de necesidad, hacerlo. Al mismo tiempo hablamos de una descentralización. Hablamos que vamos a fortalecer los gobiernos locales y lo ha dicho Juan Carlos Varela en todas sus paradas de campaña. No nos importa de qué partido sea el alcalde o el representante. Vamos a respetar la voluntad popular y el gobierno de Juan Carlos Varela va a trabajar con todos los gobiernos locales en un proceso de descentralización. ¿Y qué significa eso en cuanto a la pregunta? Que los que están más cerca de los problemas son los que son más capaces de resolverlos. Así que ese nivel de apoyo a las personas con necesidad se va a administrar desde los gobiernos locales para que se focalice a aquellos que lo requieren solo durante el tiempo que lo necesiten. Bueno, hemos hablado de subsidios de transporte y queremos ver qué quieren preguntarle los cibernautas de Radar a Juan Carlos Varela. ¿Qué le preguntaría usted a Juan Carlos Varela? Estas fueron las respuestas. Alejandro Viluche, explique por qué usar un sistema de control de precios que minimizará los incentivos para negocios. 10ª provincia, Panamá Oeste, pregunta,
cómo poner la 10ª estrella en el escudo nacional y darnos un himno, nombre, bandera y escudo. Esa es la pregunta. Ricardo Chu pregunta a Juan Carlos Varela, ¿por qué no defendió los derechos del pueblo cuando era vice? Era una oportunidad perfecta de balancear el gobierno. Y tenemos también a LED 23. ¿Cómo vas a enfrentar el endeudamiento del país frente a los sobrecostos de los proyectos? Gabriel Lazo considera que el exministro Vallarino ha dejado de lado la doctrina panameñista al negociar a placer con familiares del capo. Así dice este Varias cibernauta. preguntas allí que nos las responde al volver. Ingeniero Varela, ya en el último bloque. Siga con nosotros, Gerardo.